Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Qué bendición. Voy a ponerle acá para... Vamos a pasar, ya que lo tengo aquí. Gracias, mi hermano. Vamos a pasar ahora a la palabra de Dios, a la prédica de esta mañana. Estamos en Génesis 49, ¿lo puede creer? Génesis 49. Estamos a un capítulo de terminar esta serie. Así que bienvenidos a todos. Somos Iglesia Cristiana Puente de Vida. Veo puras caras nuevas. Así que eso es bueno, gracias a Dios. Sé que muchos hermanos están pasando por enfermedad, vamos a orar por ellos también. Y vamos a tomar un minuto nada más para saludarnos unos a otros. Gracias, hermano. Salude, fíjese, ponga atención, salude a alguien que no conoce, o que no sabe su nombre, o que no lo ha saludado, ¿ok? Un minuto. Si saluda a alguien que conoce, no está siguiendo las instrucciones. Salude a alguien que no conoce y pregúntele su nombre. Muy bien. ¿Ya todos aprendieron un nombre nuevo? Gloria a Dios. Qué bueno, somos una familia y pues que yo sepa, yo conozco cómo se llaman mis primos, mis tíos, mis sobrinos, la mayoría, ¿verdad? Aunque la mayoría está en México, los conozco, así que imagínense que venga y diga, pues el hermano, ¿cuál hermano? Pues el esposo de la hermana. No, y tiene nombre, ¿verdad? Entonces hay que aprendernos los nombres, somos una familia. Muy bien, Génesis 49, empiezo, le digo a Facebook que no tenemos los derechos de muchas cosas, como por ejemplo esta historia que encontré en el website, es un reportaje, no es un reportaje, es ¿por qué me estoy diciendo la palabra? Es una carta que se publicó en el New York Times en septiembre 19 del 2016 y dice: la importancia de dejar un mensaje para tus seres queridos antes de morir. Participantes en el proyecto de la Universidad de Stanford escriben sus cartas y dice así: en mis últimos 15 años como geriatra y médico de cuidados paliativos, la geriatra es alguien que cuida a la gente mayor, paliativos son cuidados que se le da a la gente para que tengan menos dolor. He tenido conversaciones muy sinceras con innumerables pacientes que se acercan al final de sus vidas. La emoción que expresan más comúnmente es arrepentimiento. Se arrepienten de nunca haberse tomado el tiempo para reparar relaciones y amistades rotas. Se arrepienten de nunca haber dicho a su familia y amigos cuánto les importaban. Se arrepienten de que sus hijos los van a recordar como madres extremadamente exigentes o padres severos y autoritarios. Es por eso que se me ocurrió crear un proyecto para animar a las personas a escribir una última carta a sus seres queridos. Puede hacerse cuando uno está enfermo, pero en realidad vale la pena hacerla cuando uno está todavía sano, antes de que sea demasiado tarde. Se trata de una lección que aprendí hace años de un paciente moribundo a quien recuerdo mucho. Era un veterano de los Marines que había vivido siguiendo su filosofía de Semper Fidelis y había practicado el silencio durante toda su vida. Orgulloso y estoico, ingresó al hospital por un dolor intratable debido a un cáncer muy extendido. Su esposa lo visitaba todos los días y pasaba muchas horas al lado de su cama, observándolo mientras él veía televisión.
Él me explicó que a lo largo de su matrimonio de más de 50 años nunca había sido muy conversador. Sin embargo, conmigo era más abierto, en especial cuando quedó claro que sus días estaban contados. Me habló de su profundo arrepentimiento por no haber pasado suficiente tiempo con su esposa, a quien amaba mucho, y de lo orgulloso que se sentía de su hijo, que se había unido al cuerpo de Marines siguiendo el ejemplo de su padre. Una tarde, cuando le mencioné esto a su esposa e hijos, se miraron el uno al otro con incredulidad y luego me miraron a mí sin creerme. Agradecieron mi amabilidad, pero dijeron que mi paciente era incapaz de expresar esos sentimientos. Yo quería resarcir mi credibilidad y asegurarme de que la esposa pudiera realmente escuchar a su esposo declarando su amor, y sabía que no era probable que él pudiera hablarles directamente. Así que la mañana siguiente llevé mi pesada cámara familiar a mi ronda y con el consentimiento de mi paciente grabé una carta abierta de él a su familia. Cuando les di la carta grabada como recuerdo, tanto el hijo como la esposa se conmovieron hasta las lágrimas. Y esta experiencia inspiró la idea de que se ha convertido en el proyecto Cartas a Familia y Amigos de Stanford. Orientados por pacientes con enfermedades graves, así como familias de distintos grupos raciales y étnicos, desarrollamos un formato de cartas gratis que puede ayudar a las personas a completar tareas de repaso de vida, reconocer a las personas importantes en nuestra vida, recordar momentos atesorados, disculparnos con aquellos que podríamos haber lastimado, perdonar a quienes nos dañaron y decir gracias, te quiero y adiós. Aunque parecería algo de sentido común, muchas personas no siguen estos pasos antes de morir, con lo que dejan a sus familiares con preguntas sin respuestas y una sensación de arrepentimiento. El formato de la carta, disponible en 8 idiomas, permite a quien lo llene expresar gratitud, perdón y arrepentimiento. En una carta, un participante escribió a su esposa Lily: desearía haberte amado más. Muchos utilizan el formato para expresar orgullo por sus hijos de una manera en que quizá no podrían haberlo hecho en persona. Uno le escribió a su hijo: Michael, eres muy valiente al cambiar de carrera y hacer lo necesario para poder alcanzar tus sueños. Otros escribió: la vida nunca fue fácil para nosotros, pero tú venciste los obstáculos. Algunos se disculpan. Un hombre llamado Tirón le escribió a su hija: lamento no haber estado presente cuando creciste, y si pudiera regresar al pasado no permitiría que tu madre te alejara de mí. Las cartas pueden ser una oportunidad de soltar rencores, así que los invitamos a llenar este formato. Muy profundo estos pensamientos vividos por este hombre que lo movieron a hacer este programa. Se me hace muy bien. Pero traigo esto porque hoy vamos a ver, hoy hemos llegado a algo muy solemne. Ya Jacob ha sido un amigo de esta congregación, lo hemos estado hablando. Hemos hablado más de Jacob a veces que de otras personas en esta iglesia. Y hoy hemos llegado al hecho de su muerte. Es las últimas palabras de Jacob. Y al contrario de todas estas personas, Jacob sí tuvo y bendijo a sus hijos. Así que capítulo 49 se divide en dos partes: Jacob bendiciendo a sus hijos y la muerte de Jacob. Aprovecho esto y así inicié para que ojalá también esto traiga la reflexión, que alguno de ustedes se identifica con alguna de estas personas. Amado, lo que podemos hacer, lo podemos hacer en vida. Amén. Y nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, si algo debemos de hacer es bendecir a nuestros hijos, dejar un legado espiritual, ese que perdura. Amén. Si va a dejar herencia a sus hijos, qué bendición. Pero el legado más grande que le podemos dejar a los nuestros, hablando de nuestros hijos, es el legado espiritual. Hablarle que no a todos Dios nos va a dar la oportunidad de estar en el lecho de muerte para poder decir nuestras últimas palabras. Ni usted ni yo sabemos cómo vamos a morir, pero aproveche el tiempo para recordarle a sus hijos, hablarle de su Dios y de lo que Él ha hecho en su vida. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 49. Es Jacob hablándole a sus 12 hijos, bendiciéndolos. Yo me voy a concentrar en 5 en la célula. Si usted quiere saber más, acuda a la célula y recibe el estudio que se va a dar. Y entonces vamos a poder entender más el plan de Dios en las 12 tribus de Israel. Dice la palabra de Dios: Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse que voy a declararles todo lo que va a suceder en el futuro.
Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y viralidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente. Ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su futuro. Los dispersaré en el país de Jacob, los derramaré en la tierra de Israel. Tú, Judá, serás alabado, por tus hermanos dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león y como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa y lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Me voy a saltar de ahí hasta el versículo 22, donde dice que José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que la de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. Además, Jacob le dio estas instrucciones: y estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Se trata de la cueva de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón elitita para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se las compró a los hititas. Y cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por, Señor, permitirnos llegar a este capítulo de tu preciosa palabra, Señor. Ha sido de mucha bendición, Señor, meditar en ella, Señor, escudriñar tu palabra. Este libro, esta serie de Génesis nos ha ayudado en nuestra fe a entender el principio de todo en tu plan perfecto, Señor. Padre, pido que mientras yo predico tu palabra, tu Santo Espíritu sea dándome claridad, Señor, y que cada palabra que yo mencione, Señor, venga de ti. Pido también que los que reciben tanto aquí como en Facebook, Señor, sean bendecidos, que lo reciban con un corazón humilde, que quite, Señor, cualquier idea, Señor, que sea contraria a lo que tú quieres decir, Señor. Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones, permítenos salir llenos de tu palabra, llenos de ti, Señor, porque estamos aquí con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, Señor. Y gracias, Padre, porque es un privilegio, Señor, poder congregarnos para escucharte hablar a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y tu pueblo dice, amén. Muy bien, ya estamos entonces, está el contexto para los que no lo han seguido. Jacob ya está en sus últimos días, tiene 147 años, el patriarca, y ha venido experimentando su fe en estos últimos años, ha visto la mano de Dios. Y yo creo que como un hombre anciano que está terminando su vida, ya está muy enfermo, dice el capítulo 48, ya cuando él llama a José y a sus hijos para bendecirlos,
Le dice, la palabra nos enseña que con mucho trabajo él se puede sentar para darles la bendición. Y ahora lo que hace es juntar a todos sus hijos. Junta a sus hijos para darles una bendición. Y esa, si nosotros sabemos bien ya por lo que se predicó la semana pasada, ella bendijo a José por medio de sus hijos Efraín y Manasés. Él ahora está bendiciendo a todos sus hijos, lo cual nos deja ver varias cosas. Primero, normalmente la bendición nada más era uno, ¿recuerda? Era uno, pero él está bendiciendo a las 12. ¿Por qué? Hay un porqué, hermanos. Y esto tiene que ver con el plan de Dios, el cual era en Abraham, en Isaac, en Jacob y ahora en quién? En las tribus de Israel, el pueblo de Israel. ¿Entiende? Ese plan de Dios ahora está siendo pasado y por eso Jacob está haciendo ahora esto, está llamando a sus hijos. Y después quizá de que yo le leí la Biblia, usted puede decir, pero tú dices que los está bendiciendo y los está regañando. No, los está bendiciendo. Algo que no sé si observó es un sentido profético. Jacob está hablando ahora como un profeta de Dios también. Y que es un profeta, es alguien que habla de parte de Dios. Porque si bien está bendiciendo a la persona individualmente, ¿ok? Si bien está bendiciendo a José, está bendiciendo ¿qué? Solamente a José, no, la tribu que habría de venir. Entonces tiene un sentido privado, particular, pero a la misma vez también a las tribus que ellos representarían. Y algo que es muy importante notar es que los está bendiciendo y les está también hablando de las cosas que ellos hicieron en esta vida. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, de Rubén o leí de José, fue cosas que ellos pasaron. En un cierto punto está hablando cosas pasadas, cosas que son presentes o la historia de las tribus, pero también de lo que habría de venir. Y este capítulo es central porque algo que para nosotros nos ayuda, que hemos estado en este libro de Génesis, es cómo se va desdoblando, como la revelación de Dios. Hasta ahora usted y yo, desde que empezamos Génesis 3:15, sabíamos que habría de venir la bendición que se dio el protoevangelio, la primera mención del evangelio. ¿En quién? ¿A quién le dijo el Señor que habría de decir? ¿A quién fue? ¿Recuerda? No, Génesis 3:15 es a la mujer, ¿verdad? La primera mención del evangelio. Después, si nada más nos quedamos ahí, decimos, bueno, por medio de la mujer va a venir aquel que va a derrotar al enemigo. Pero después más adelante Dios nos enseña que esa bendición viene por Abraham, como se lo dije ahorita, y su descendencia. Y ahora Dios nos revela algo muy importante en este capítulo y nos habla ya también de un rey. Y como de esa descendencia viene precisamente, no de las 12 tribus son bendecidas el pueblo de Israel, pero de una de las tribus, la tribu de Judá. Y nos habla del reinado, nos habla de un rey. Ya la revelación, Dios ya nos está mostrando que ahora entonces va a ser por medio de un rey quien vendrá a gobernar sobre las naciones. Así que qué hermoso es poder conocer la palabra de Dios, porque lo que ha estado Dios mostrándonos progresivamente es revelándonos lo que por medio cómo va a ser esa bendición. Así que es por eso es que este capítulo es muy muy hermoso. Jacob estaba haciendo lo que nosotros conocemos ahora como dándole la bendición a los hijos, ¿verdad? Cuando, no sé, a mí me ha tocado ver que cuando el padre o la madre están en el lecho en los últimos días de su vida, los hijos piden su bendición. Bendíceme, papá, piden la bendición. Pero aquí lo que está haciendo es Jacob los manda a llamar. Lo vemos en el versículo 1, dice, Jacob llama a sus hijos y les dijo, reúnanse que voy a declararles todo lo que va a suceder en el futuro. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Estaban en dónde? En Egipto. Les habían dado la tierra, ¿recuerdan? La tierra más fértil. Y entonces él los manda a llamar. Y después en el versículo 2 se repite, le dice, hijos de Jacob, acérquense. El versículo 1 nos hace entender como que los manda a llamar de donde quiera que ellos estaban en esa área. El versículo 2 nos enseña que les dice, ya estando sus hijos presentes, acérquense y escuchen, presten atención ustedes a su padre Israel. Así que esta era una bendición patriarcal. Dios estaba usando a Jacob para bendecir la nación de Israel y esa bendición tiene un sentido profético, porque dice que los que les voy a declarar lo que van a hacer, ¿qué? Los que va a suceder en el futuro. La versión Reina Valera dice, lo que os ha de acontecer en cuándo, en los días venideros. Así que Jacob está haciendo eso.
debemos de notar que no solamente está bendiciendo ya a José a través de sus hijos, sino también a todos sus hermanos. Y otra cosa importante que usted y yo debemos recordar es que las bendiciones patriarcales, esas bendiciones son irrevocables. Diga conmigo, irrevocable. ¿Recuerda usted cuando Isaac ya no veía y Jacob lo engañó? ¿A quién le dio la bendición a Isaac? ¿A quién? A Jacob. No, nos vamos a tener que regresar un año, pastor. Se la dio a Jacob, ¿verdad? Y después, ¿qué le decía a Esaú? Bendíceme a mí. Pero ya no podía. ¿Por qué? Porque ya había dado la bendición. La bendición es irrevocable. Lo que se dice, ya no es como los papás, bueno, siempre no. Ahora no te portaste bien, ahora entonces la voy a dar al otro. No, era irrevocable. Y eso es algo que usted tiene que tener en su mente. Así que, otra cosa que es buena es observar, es que no lo hizo de una manera cronológica. Si fuera cronológica, entonces es desde el mayor hasta el menor, ¿verdad? Pero lo hizo por tres grupos. Primero, el grupo de Lea, después las criadas, y al último bendice ¿a quién? ¿A quién? A José y Benjamín, ¿verdad? Los que le dio su amada. Así que Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse que voy a declarar lo que va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención. O sea, no nada más les dije, si alguien te dice, escucha y presta atención, ¿qué te está diciendo? Está aquí, ¿verdad? Te necesito, escucha lo que es importante. Te está diciendo, lo que te voy a decir es importante. Yo lo hago con mis hijas, yo les digo cosas, pero cuando les digo, mírame a los ojos, necesito que entiendas esto, ellas saben que papá va a hablar algo que es importante. Y entonces empieza hablando con quién, agarra al primero, a Rubén, y dice: tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi vigor, primero en honor y en poder. Entonces era primogénito, primer fruto y primero en honor. Y le dice: impetuoso como un torrente, otra versión dice inestable como el agua. ¿Qué entiende por inestable como el agua? Más adelante Santiago dice que no debemos ser, eso exactamente, mi hermana Araceli, como las olas. Porque las olas, ¿cómo están? Y dice que no debemos de ser nosotros así, llevados por las olas, ¿verdad? Que debemos de estar firmes en algo. Y dice que él era así. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Ya no serás el primero porque te acostaste en mi cama, la cama de tu propio padre. O sea, José se metió con una concubina de su papá. Rubén, ¿qué dije? A ver si se hacen los chismes. Entonces Rubén se metió con la concubina de su padre. Y por eso dice que la palabra que él era como un torrente impetuoso, se dejaba llevar por sus emociones, se dejaba llevar por sus deseos. En otras palabras, si hubiera una versión más todavía, yo dijera algo así como: eres mi hijo, pero tu falta trajo esta consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos? Que le quitó la primogenitura. ¿Quién vamos a decir, ¿a quién se le debía esa primogenitura, esa bendición? A Rubén, pero no fue así. Y es algo importante. Usted y yo hemos visto hasta este capítulo que los dos hermanos de José eran otros hombres. Lo hemos visto, vimos el proceso de arrepentimiento. ¿Lo hemos visto, sí o no? Dios los llevó en un proceso de arrepentimiento. Entonces, uno puede pensar, porque esas preguntas yo me las hice, bueno, pues si los está bendiciendo, ¿por qué no le está perdonando eso? No, sí lo está bendiciendo, le está reconociendo: tú eras el primero, pero hiciste esto y por eso perdiste. Y ciertamente para nosotros hay una enseñanza, hermanos, ahí. Esto no tiene nada que ver con que la salvación se pierde, déjenme le explico. Tiene que ver que nosotros somos responsables de nuestro pecado. Pregunta: ¿Dios nos ha perdonado nuestros pecados, sí o no? ¿Todos o algunos? Todos. Dice Romanos 8:1 que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, amén. Pero supongamos que, por ejemplo, conozco un pastor muy querido que conoció al Señor en la cárcel. Si alguien conoce a Cristo en la cárcel, ¿es libre o no es libre? ¿Eso quiere decir que va a salir al otro día de la cárcel? No, ¿por qué? Porque hay una consecuencia. Diga conmigo: consecuencia. ¿Sabe lo que es su consecuencia? Todos sabemos lo que es consecuencia. Es algo que se va a pagar. Y esta era la consecuencia en la vida de Rubén, pero créame que Jacob estaba bendiciendo a su hijo. Amén. Había una bendición, si bien
perdió ahora sí que en el terreno le tocó terreno, ¿verdad? Pero estaba bendiciéndolo su papá, le estaba reconociendo, por eso digo cosas que hicieron antes, pero no es que no se lo perdonó, le estaba bendiciendo a su hijo. La Biblia dice bendiciones de Jacob a sus hijos. Y yo creo que si nosotros, ¿quién tiene más de 3 hijos? ¿Quién tiene de 3 para arriba? Bueno, todos nuestros hijos son diferentes, ¿sí o no? Y yo creo que si Dios nos diera la oportunidad a nosotros de estar en el lecho de nuestra muerte, le vamos a hablar de Dios, pero le vamos a dar un consejo a nuestro hijo para que corrija su andar, porque lo amamos, ¿sí o no? O sea, o no le va a decir esa parte que tiene que corregir. Lo hacemos, corregimos a nuestros hijos, disciplina, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque los amamos. Alguien que te ama te va a decir la verdad y te la va a decir en amor. Y yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos la oportunidad de bendecir a nuestros hijos, lo vamos a hacer. Y si alguien de nuestros hijos anda en su camino torcido, le vamos a decir con amor, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Eso era una maldición. Más adelante en Deuteronomio 27:20 dice: maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto la vestidura de su padre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito, maldice esa acción más adelante en el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo, cuando había una iglesia muy desorganizada que era la iglesia de Corinto, Pablo habla de este asunto. Había una cuestión muy inmoral. Y él dice, ahí no dice siquiera que sigan el proceso de Mateo 18, dice expulsen al inmoral. Es lo que dice, es ya de dominio público, 1 Corintios capítulo 5, que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera, fíjese, entre los paganos se tolera y se cree que era la misma situación. Dice, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Escucha? Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debían más bien haber lamentado lo sucedido? Ponga atención, y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y he juzgado ya como si estuviera presente al que cometió este pecado. Era un pecado, o sea, le estoy leyendo para que vea la gravedad de lo que hizo Rubén, ¿verdad? Entonces la Biblia en eso, la línea no cambia. Todavía no estaba Deuteronomio, eso fue más adelante, pero Dios, porque ¿quién estaba bendiciendo? Jacob, pero estaba hablando también como profeta, estaba hablando como un profeta porque le estaba hablando de parte de quién, hermanos, de parte de Dios. Y en eso podemos ver, si todos los pecados, pecar es pecar, la inmoralidad, Dios, la consecuencia es diferente, es lo que quiero decir, ¿ok? Así que vivimos en este mundo, lo que cosechas siembras, y hay un resultado de esto. Esas consecuencias, somos perdonados en Cristo Jesús, amén, pero tenemos que tener cuidado de nuestra manera de vivir. Los hijos de Israel se arrepintieron, fueron perdonados, pero esta fue causa de su pecado. Dice Primera de Crónicas 5, versículo 1 al 3, dice, Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal. ¿Por qué? Por haber profanado el hecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó ¿a quién? A los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que, esto se lo voy a leer después. Así que ahí está, ahí el primero, Rubén, ya vemos lo que pasó. Ahora vamos con el segundo y el tercero. Simeón y Leví son hermanos, y dice, sus espadas son instrumentos de violencia. La traducción, la otra traducción creo que es la lenguaje actual, dice, Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. Y la Reina Valera dice que son armas de iniquidad. Si yo, después de que todo eso que le digo, ¿cómo eran ellos? Eran violentos, eran chacales, ¿verdad? Eran los violentos del barrio, para que imagínense, esos eran. Y dice el padre, no quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. ¿Está hablando de qué? De la tribu. Porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Estaban pesados estos amigos. Dice, maldita sean la violencia de su enojo. Ahí viene ya decir mal. ¿De qué está hablando? De sus hijos. No, maldita sea la violencia de lo que hicieron. La violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Eran hombres, hermanos, que no sabían controlarse. Dice, los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Pregunta, ¿quién los dispersará? ¿Jacob o Dios? Dios.
Fueron violentos, fueron muy violentos, movidos por su ira. Por eso dice la palabra de Dios que si te enojas, ¿no qué? No peques. ¿Cómo pecamos cuando ¿Quién se enoja en esta iglesia? Levante su mano el que se enoja en esta iglesia. Oh, ok. Ahora, ¿quién tiene ira en esta iglesia? No la levante, no la levante. Ahorita Pastor Domingo se hubiera sentado al lado de usted. Así que dice que movidos por su ira desproporcionada actuaban como bestias. Los levitas no tuvieron tierra, hermanos. Ellos después se les dio el sacerdocio. Y la descendencia de Jacob se cree que eran muy pocos, alrededor de 15 pueblos, por lo cual se tuvieron que esparcir por la tierra de Judá. Eso se cumplió en las tribus. Génesis 34, 25, 26 habla, ¿se acuerdan de aquella historia donde este muchacho viola a una de las hijas y entonces va, la pide, se quiere casar con ella, le dice que pues ok, te la vamos a dar, pero te tienes que circuncidar como todos los de este pueblo. Se circuncidan y cuando los hombres estaban circuncidados tenían que estar acostados y dice el versículo 25, al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, ¿quiénes? Simeón y Leví. ¿Quiénes? Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. ¿A cuántos mataron? Como bestias, dice la palabra. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, sacaron a la Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Y uno pudiera decir, pero violaron a su esposa, sí, todo eso no es correcto, hermano. No estamos justificando lo que se hizo, pero lo que la Biblia nos está enseñando es que no debemos de actuar como bestias, que debemos de saber controlarnos. Aprovechando ya de pasadita, ¿cómo está nuestro carácter? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos personas iracundos? Pregúntele a su familia. Varón, si tú quieres saber cómo estás en eso, pregúntale a tu esposa, a tus hijos. Mujer, ahí dijeron, dígale a ellos, pastor, no. Hermanas, pregúntenle. Y si no les quieren preguntar porque les tienen miedo, ahí está la respuesta. Somos explosivos, nos llenamos de ira, somos irracionales. ¿Qué es la irracionalidad? Eso que hicieron era algo irracional. Mataron a todos. Amado, en este mundo hay muchas injusticias, pero usted y yo debemos saber que Dios es justo. Hay muchos personajes a través de la historia que podemos pensar que, yo así lo veo, con los políticos, con muchas que hacen tantas cosas malas y uno dice, y a veces uno se llena de coraje y dice, pero ¿por qué está pasando eso? Hermano, usted no debe de pensar así. Dios es justo y cada uno va a pagar. Al final hay dos juicios, hay un juicio, y si no sabe de él, venga por eso al discipulado. Uno es el juicio del trono blanco, ese juicio para condenar. Pero hay otro juicio, que aquí están los del discipulado. ¿Quién quiere decir cómo se llama ese juicio? O el tribunal de Dios. Corintios, y eso es para los creyentes, no es un juicio para condenación, es algo donde se nos va a nosotros a premiar o no por lo que hicimos o no. ¿Escucharon bien lo que dije? Por lo que hicimos o no, porque no todos obramos de la misma manera, no todos le damos lo mejor a Dios. Somos creyentes, pero como se los enseñó en el discipulado, muchos van a pasar de panzazo. Muchos le dan lo mejor, el oro, las piedras preciosas, pero muchos dicen, te amo Dios, pero pues así ahí me la llevo. Vamos a hacer, en el tribunal de Dios, Dios va a decir, ok, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Utilizaste los dones? ¿Serviste? Todo eso, ¿verdad? ¿Me amaste? ¿Me llevaste el evangelio a otras personas? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Estos hombres eran explosivos y por eso, pues también descalificados. Entonces imagínense, ahí van tres. Llega Rubén, pum, abajo. Simeón abajo. El otro abajo. Imagínense cómo venía Judá entonces. Pues ahí venía Judá. Y ya pues uno pudo haber pensado, no, pues si a estos les fue así, que son los mayores, ahora cómo me irá a mí, ¿no? Pero aquí todo cambia. Y es algo que me emociona predicar. Porque entonces dice en el versículo 8, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. ¿Serás qué? Alabado. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. La Reina Valera dice, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Pregunta, ¿quién recibió la bendición como primogénito? No, lo vimos en el capítulo 48.
Ahí está el video del pastor Domingo de la semana pasada en Facebook. José, ¿por medio de quién? De sus hijos. ¿Quién recibió la bendición como primogénito? Los hijos de José. Pero ¿qué está diciendo aquí la Biblia? La Biblia está diciendo, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán a ti. Lo está bendiciendo y ¿de qué manera lo está bendiciendo? Le está diciendo que él estará sobre sus hermanos. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Y entonces viene este versículo precioso. Eso es una profecía mesiánica. Anótelo, versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Todo eso subrayelo, quien merece la obediencia de los pueblos. La Valera dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Esa palabra Silo significa el de quien es, eso es lo que significa. Hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿De quién está hablando? Del Mesías, hermano, es lo que decía. Esta porción nos está desdoblando la revelación de Dios, donde no nada más es a través de Abraham y Jacob, de Isaac y Jacob, sino también a través de quién, de la tribu de Judá. Y dice que va a ser un ¿qué? Un rey. La bendición de la primogenitura se le dio a José a través de sus hijos, pero la bendición, esto lo tiene que saber, póngase trucha en la célula. La bendición de la primogenitura fue a José, la bendición del pacto, ¿a quién fue? A Judá. ¿El pacto con quién hizo Dios el pacto? No, hermanos. ¿A quién le dio la promesa? Abraham. Abraham, esa bendición, lo que le está diciendo es, a través de Judá se va a cumplir eso que le prometía a Abraham, va a ser otra vez de Judá. ¿Está entendiendo? Entonces, la bendición de la primogenitura fue a José a través de sus hijos. La bendición del pacto fue a quién? Fue a Judá. El cetro no se apartará. Esa es una profecía mesiánica. Aquí nos está revelando quién es aquel que habría de venir, aquel que habló de Génesis 3:15, aquel que venía de la mujer, iba a venir a través de Judá. Segunda de Samuel 7 dice, versículo 8, el Señor hablándole al profeta, diciéndole que vaya y hable con David. Adivine de dónde viene David. De la tribu de Judá. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Le dijo Dios, el padre a Judá que él iba a ¿qué? Que sus hermanos ¿qué iban a hacer? ¿Por qué? Porque él iba a ser el rey. La época de oro del pueblo de Israel fue en el reinado de David, hermanos. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y le empieza a decir toda la bendición. Versículo 16 de segunda de Samuel 17 dice, tu casa y tu reino durarán para siempre. Delante de mí tu trono quedará establecido para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Natán comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación. Le estaba diciendo que la bendición habría de venir ¿de qué? Entonces eso ya es más adelante, eso no lo vamos a ver en Génesis, pero yo se lo quiero enseñar. Ve cómo la bendición se sigue siendo progresiva y se va revelando, que ahora ya sabemos también por lo que dice Dios al profeta, que va a ser por medio de ¿qué? De David, descendencia de David. Lucas 1:32-33 dice, él será un gran hombre. Cuando el ángel se le presenta a María y le dice acerca de lo que va a suceder, y dice, y él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. ¿Por qué? Porque Jesús venía de la descendencia de David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tiene fin. En todos estos versículos nos habla de ¿qué? De un reinado. ¿Y un reinado tiene qué? Tiene un rey. Y por último, todavía el autor de Hebreos, que nos habla del sacerdocio de Cristo, en Hebreos 7:14 dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. O sea, es hermosa la palabra de Dios, hermano. Si usted no conoce la palabra de Dios, es por eso cuando decía un pastor, y a mí me gusta repetirlo, cuando la gente dice, no, es que la Biblia no tiene sentido, todo inventado por hombres. ¿De veras? Porque no es cierto. Este libro es hermoso, hermanos. Y si usted nos está maravillando por todo esto, usted
Usted no sé, yo ya oré, hermano, pero es la revelación de Dios. O sea, lo que nosotros creemos en el Jesús, que nosotros creemos el Hijo de Dios, todo eso había sido revelado. Maravillas, se diga, miles de años antes se había hablado de Él. O sea, no es como que todavía hay muchas pruebas para comprobar, histórica, no nada más es fe muerta, es historia, es todo lo que usted quiera, de que Jesús habría de ser el Mesías. No es una coincidencia, no pudiera ser, es totalmente imposible. Dice versículo 11, Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Todo esto son símbolos que hablan de la riqueza, de la hermosura, de la abundancia que habría de ver en la descendencia, en la tribu de José por medio de sus hijos. Después el versículo 3 no lo voy a tocar, habla de Zabulón, 14 habla de Isaacar, el 17 habla de Dan, más adelante 18 habla de Gad, 20 de Aser, 21 de Neftalí, pero me voy a parar en el 22 porque ahora habla de José. Y habla de José que es un retoño fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron. ¿Cómo fue la vida de José, hermanos? ¿Fue fácil? Fue dura. Lo atacaron sin piedad. Dice, pero su arco se mantuvo firme y sus brazos fueron ágiles. Y después dice, ¿por qué? Gracias al poderoso de Jacob. Ya cambia ahí, ya no nada más es de Abraham y de Isaac, sino también ahora es de Jacob. Al pastor y roca de Israel. Gracias, empieza a bendecir. Jacob está bendiciendo por lo que Dios hizo en la vida de su hijo. Son mejores las bendiciones de tu padre que la de uno de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido de entre sus hermanos. Ahí está. ¿Quién fue entonces el primogénito? Fue José, fue a través de sus hijos. Es lo que decía, lo leí hace rato de Crónicas, cuando dice la palabra de Dios. Aquí lo tengo. Primera de Crónicas 5:1-3 dice que Rubén era el primogénito, que perdió la primogenitura por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y dice el versículo de Dios, y aunque es verdad, ahí está el versículo, anótelo porque se le va a ayudar a entender más. Es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos. ¿Quién? Judá. Y hasta llegó a ser su gobernante. ¿Quién? Judá. La primogenitura pasó a José. Entonces, ahí está. La primogenitura es de José. La bendición del pacto es a Judá. ¿Cuál pacto? De la promesa que Dios le había dado a Abraham. Así que de todas las bendiciones que le he leído, la bendición más extensa, ¿a quién se le dio? A José. Y así fueron sus tribus, extensas, poderosas. Su hijo Efraín, la otra vez lo platicaba, creo que es una de las razones por las cuales no aparece al final. Hubo dos, de las tribus hubo dos donde hubo mucha idolatría. Todo pueblo fue idólatra. Pero el primer pueblo que fue idólatra de las tribus fue la descendencia de Dan. Y después, y fue muy idólatra, hermano. Y después la siguiente tribu que fue muy idólatra fue la de Efraín. Entonces, pero eso no quiere decir que ellos fueron idólatras. O sea, usted está viendo ahí la bendición de Dios, pero los hombres tomando sus decisiones. Y eso, hermano, nos refleja a usted y a mí. Los hombres somos idólatras. Por eso debemos de amar a Dios. Entre usted crezca más por el amor a Dios, va a dejar de idolatrar otras cosas. Amén. Así que eso es lo que estaba diciendo. Estaba bendiciendo a su hijo. Él sabía, él reconocía. Fíjese lo que está haciendo este hombre mientras bendice a su hijo. Estaba reconociendo a Dios. Era un hombre, un Jacob, que lo hemos visto así su vida como la de usted y la mía. A veces sí, a veces no. Le creo a Dios, pero a veces me agüito con la primera. Le creo a Dios, pues pierdo toda esperanza, no sé por qué. Eso somos nosotros. Le creo a Dios, pero mi problema es más grande. Así vivimos, hermanos. Le creo a Dios, pero ando desanimado por las hormonas y otras cosas. Eso para las mujeres, pero también los hombres, ¿verdad? También los hombres andamos desanimados por esto, por el otro, por el trabajo, por las situaciones. Así es la vida del creyente, hermanos. Las hermanas se están viendo, yo no sé qué saben entre ellas. Pero es una vida de altibajos.
Y esa es la vida de un hombre muriendo en fe. Por eso le puse el mensaje de esta prédica, el final de una vida de fe. Usted dice, pero ¿cómo una vida de fe? Si, ¿cómo lo vimos? Era tramposo, hermano, pues vea su vida. Yo me paré hace rato de decirle, yo era bien tacaño, hermanos, y Dios usó a mi esposa para mostrarme que no tenía que tener amor al dinero. Eso somos nosotros. Ahí será usted, pastor. No, hermano, somos nosotros. Que Dios nos ha purificado, nos ha apartado, nos ha santificado por su pura gracia. Aquí no es de que soy más bueno, yo soy más, no, hermano. No somos buenos, somos malos, pero el Dios que mora en nosotros nos ha dado su Santo Espíritu para poder hacer su obra. Amén. Y así estaba muriendo ahora este hombre. Benjamín es un lobo rapaz, el más chico, que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Habla muy poco de Benjamín. Saúl venía de la tribu de Benjamín. ¿Sabe quién fue Saúl? Si no lo sabe, yo le platico luego. Y dice versículo 28, estas son las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas? 12. Y esto es lo que su padre dijo cuando impartió a cada uno de ellas, ¿qué? Bendición. ¿Está bendiciendo Jacob a sus hijos? Sí, los está bendiciendo. Los está bendiciendo. Les está recordando, les está hablando de lo que Dios va a hacer en ellos. Y eso es para maravillarnos. Yo sí creo, no sé si otros no crean, yo sí creo que Él está hablando como un profeta de parte de Dios. Porque les está diciendo lo que va a pasar con las tribus y lo que va a venir en los días venideros. Estaba muriendo el hombre. Si con José no se podía parar, yo estoy seguro que ya estaba. Eran sus últimas horas de Jacob. Y entonces le dan las instrucciones que ya le había dado a José. Recuerda que al final del capítulo 48, ¿qué instrucciones les dio a José? Que lo enterrara ¿dónde? Que lo llevara, pero ahora se las da a todos sus hijos. Pero yo creo que hay una razón de eso. Es porque él quería que sus hijos supieran. Él estaba entendido, ya había entendido, ahora sí ya se había quitado todo velo. Era un hombre muriendo en fe y entonces él estaba llevando esa bendición de la promesa, se las estaba dando a sus hijos. Porque ellos ¿dónde estaban otra vez? Ellos estaban en Egipto. Le estaba diciendo que la promesa que Dios le había dado también a él se iba a cumplir. Estaba recordando lo que él le prometió a Dios. Recuerda en Génesis 28:20 cuando dijo, Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña, es cuando empezó todo. Cuando iba huyendo de su hermano y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que yo elegí será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¡Wow! ¿Cuántos años tenía Jacob? 147. Y estaba recordando. Hermano, ¿qué tan seguido usted recuerda lo que usted también le prometió a Dios? ¿Cuántos le han hecho promesas a Dios? ¿Cuántos le he dicho, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo. Señor, si tú salvas mi matrimonio, yo lo hice, yo hermano, yo no voy a contarle mi testimonio. Pero ¿sabe qué es lo que más anhelaba yo de joven? ¿Sabe qué es lo que más anhelaba yo de joven? Yo anhelaba una familia. Yo de joven, sin temor de Dios, yo quería tener una familia. Soñaba con una familia, con mis hijos. Y pensaba, yo recuerdo pensaba, no le voy a decir dónde, pero yo pensaba y decía, ¿cómo va a ser mi familia? Yo tenía anhelo de una familia. Venía de un hogar, amo a mi padre, amo a mi madre, no fue fácil. Y ese era mi anhelo. Yo no quería ser rico, yo quería una familia. Ese era mi anhelo, hermanos. Y Dios me lo dio. Y cuando yo estaba a punto de divorciarme, y cuando Dios salvó mi matrimonio, yo le prometí a Dios que iba a vivir para Él. Y lo he hecho de muchas maneras. Y cuando se me olvida y cuando empiezo a creer que es acerca de mí, que yo recuerdo eso. Y alabo a Dios, hermano. Alabo a Dios por lo que Él ha hecho. Las palabras de Jacob para sus hijos, me acompaña Pastor Domingo, fortalecerían su fe en las promesas. Esas promesas que fueron dadas a Abraham, las cuales ahora vendrían en Judá y en las 12 tribus de Israel, que era el pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Para que de ahí viniera un rey amado. ¿Ya está entendiendo más el plan de Dios?
A veces sabemos de Jesús, pero no sabemos cómo llegamos a Jesús. Y lo que hace el libro de Génesis es decir, no, espérate, llegamos a Jesús por todo esto, porque Dios viene una bendición así, bla, 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 todo lo que les he repetido toda esta prédica. ¿Para qué? Para que ellos recordaran en tiempos difíciles. Ese pueblo, hermano, iba a ser esclavo, 400 años. Y su padre le está diciendo, ve, ahí donde se enterró mi abuelito y mi abuelita y mi papá y todos, yo quiero ser llevado a ese lugar. Allí en Macpela, allá, adivine dónde estaba eso. En Canaán. ¿Y dónde era la tierra prometida? La tierra prometida no era Egipto. La tierra prometida es Canaán. Y conmigo, la tierra prometida no era Egipto. La tierra prometida es Canaán. Dios no nos prometió que esta vida, ¿no? tenemos bendiciones para esta vida, amén. ¿Va a estar con nosotros, sí o no? Dios nos promete que Él nos cuidará, que no nos faltará nada. Amén. ¿Le ha faltado a usted algo? ¿Se ha quedado sin comer? Dios nos promete muchas cosas, pero Él no nos promete, Él nos dice que esto es el paraíso. No es Egipto, es Canaán. Para nosotros Egipto es esta tierra y Canaán es estar con Dios. Está cerca de aquí, hermano, está cerca de allá. ¿Cuántos hemos creído? ¿Cuántos les gustaría morir como Jacob? En esa fe. ¿Cómo está su fe hoy, hermano? ¿Le está creyendo a Dios? ¿Está bendiciendo a sus hijos? ¿Está seguro de que las promesas no son para esta tierra, si son para la vida eterna? Cuando usted sufra, y va a sufrir o está sufriendo ahora, recuerde eso. Recuérdelo. Yo ya lo he dicho la otra vez, lo dije y creo que alguien se quedó así como, yo no me voy a tatuar, pero si no lo voy a hacer, ¿okay? Si me tatuara, yo me tatuara Romanos 8:28, porque eso es para mí, todo va a estar bien. A los que aman a Dios, las cosas obran para bien. Apenas fui a visitar a un muchacho hace poco con unos amigos pastores, fuimos a visitar una situación muy difícil y al salir de esa casa, Dios puso en mi corazón a hacer algo por esa familia y le dije, yo sé que no sabes la Biblia, pero lee Romanos 8:28, todo va a estar bien, todo va. Me fui así en su puerta del muchacho, le dije, Romanos 8, todo debe de obrar para bien. Y el muchacho en lágrimas me dijo todo, y yo no lo puedo contar porque son cosas muy personales y muy fuertes, pero todo va a estar bien. ¿Por qué todo va a estar bien? Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Jacob estaba pensando, hermanos, no en las cosas de ahí. Usted no debe de pensar en las cosas de aquí. No sea mucho en su visión. Él estaba pensando en las cosas que habrían de venir. Recuérdele a su familia, recuérdele a sus hijos, recuérdele a los seres amados que es acerca de Dios y la vida eterna. Este mundo, hermano, cada vez se va a poner peor. Y si usted sigue con su esperanza en este mundo, va a sufrir mucho. La esperanza no está en este mundo, la esperanza está en Dios. Amén. Me encantó, a mí es uno de mis cantos preferidos, venid glorificar a Dios. Que dice, su plan se cumplirá. El plan de Dios estaba cumpliendo en la vida de Jacob y el plan de Dios se va a cumplir en nuestra vida, hermanos. Estaba bendiciendo, estaba muriendo en fe. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Él sí pudo, no como todas las personas que les es difícil decirle, él sí pudo bendecir a sus hijos. Estaba fortaleciendo a sus hijos por todo lo que iba a venir. Yo espero que esta palabra te fortalezca a ti. Tú tienes que creerle. ¿Crees a Dios, amado? ¿Le crees a Dios? Él dio a Jesucristo. Él dio a Jesucristo, el león de Judá. Si no lo has hecho, porque sigues sin entender el plan de Dios, eso no es algo que es mental, es algo espiritual. Y mi oración, amado, esta mañana es que tú puedas entender lo que el Espíritu Santo de Dios, al revelarte el plan de Dios en Cristo Jesús, te pueda ayudar a entender que eres pecador y necesitas la salvación en Cristo Jesús. Si no lo has hecho hoy, ponte a cuentas, cree en Jesús. Es el plan de Dios desde el principio, es Jesús. Termino con este versículo, Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Iglesia, esmérate en seguir la justicia, la devoción,
la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, es lo que te estoy diciendo. No es acerca de Egipto, es acerca de Canaán. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes, Jesús es Rey, amén, y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente, amén. Y quédese donde está y alabemos a Dios.